el pacto que nunca debimos hacer. Las calles de Tepito tienen su propio latido, un ritmo que nunca se detiene, aunque todo alrededor esté en ruinas. Crecí en ese caos organizado, entre gritos de comerciantes, olores de comida callejera y el constante vaivén de personas que parecen conocer los secretos más oscuros del barrio. Pero había algo más. Algo que la mayoría prefería no hablar, como si evitarlo pudiera mantenerlo al margen. En 2008, mis amigos y yo aprendimos que hay cosas que deberían quedarse enterradas, que hay puertas que nunca deberían abrirse. Éramos un grupo como cualquier otro del barrio. 5 en total: Julián, el líder natural, siempre buscando cómo ganar más dinero o expandir nuestro territorio; Mario, callado y fuerte, pero con una mirada que te hacía sentir que sabía más de lo que decía; el güero, un tipo flaco que compensaba su poca fuerza con astucia; Iván, mi mejor amigo y el más temerario de todos; y yo, Daniel, que aunque no era el más rudo, siempre seguía al grupo porque lo consideraba mi familia. Habíamos tenido problemas con otra pandilla que intentaba cruzar la línea que habíamos marcado como nuestro territorio. Había golpes, amenazas y parecía que pronto todo escalaría. Julián, frustrado porque no podíamos mantener el control como antes, un día apareció con una idea que, según él, lo cambiaría todo. Dijo que conocía a alguien que podía ayudarnos a volvernos intocables. Nadie lo cuestionó. En ese entonces éramos jóvenes, ambiciosos y estúpidos. El contacto de Julián le había dado una figura, algo que parecía sacado de una película de terror. Era de madera oscura, tallada a mano, con símbolos extraños que ninguno de nosotros reconocía. No era grande, pero tenía una presencia inquietante, como si te estuviera mirando aunque no tuviera ojos. Julián explicó que necesitábamos hacer un ritual con ella para que el poder funcionara. Según él, se trataba de una protección, algo que nos haría invencibles contra cualquier enemigo. El güero se rió al principio, diciendo que era una tontería, pero cuando Julián mencionó que no tendríamos que preocuparnos por la pandilla rival, todos terminamos aceptando. La noche del ritual fue un martes. Nos reunimos en un edificio abandonado que solíamos usar como escondite. Llevamos velas negras, como decía la instrucción que Julián nos dio, y colocamos la figura en el centro de un círculo improvisado que trazamos con tiza en el suelo. Todo se sentía extraño desde el principio. El lugar, que siempre había sido solo una ruina olvidada, parecía más oscuro, más pesado. No había viento, pero las velas parecían parpadear como si algo invisible las tocara. Julián leyó unas palabras de un papel que traía. Era un idioma que no entendíamos, pero nadie interrumpió. Al terminar, nos pidió que cerráramos los ojos y nos tomáramos de las manos. Recuerdo que sentí que la temperatura bajó de repente, como si el calor del día hubiera sido arrancado del lugar. Permanecimos así por unos minutos, hasta que Julián dijo que ya estaba hecho. Nos miramos unos a otros, nerviosos, pero también emocionados. Sentimos que habíamos hecho algo importante, aunque no entendíamos realmente qué. Esa noche, cada uno volvió a su casa y al principio todo parecía normal. Pero no lo era. Lo primero que noté fue el silencio. Tepito nunca duerme, pero esa noche, mientras caminaba a mi casa, todo estaba inquietantemente quieto. No había música, ni gritos, ni el ruido habitual de autos. Me convencí de que estaba cansado y no le di más vueltas. Pero los días siguientes trajeron cosas que no podían explicarse tan fácilmente. La primera fue la pelea. 2 días después del ritual, nos topamos con la pandilla rival en una esquina. Ellos estaban armados, pero algo pasó. Parecían nerviosos, como si estuvieran viendo algo más que a nosotros. Uno de ellos dejó caer su cuchillo y salió corriendo sin decir una palabra. Los otros lo siguieron, dejando atrás lo que habían venido a buscar. Esa victoria, en lugar de alegrarnos, nos dejó a todos inquietos. Algo no estaba bien. A partir de entonces, las cosas se salieron de control. Mario fue el primero en notarlo. Decía que había empezado a ver sombras donde no debía haberlas. Contaba que, al caminar por las calles del barrio, algo lo seguía, pero cada vez que volteaba, no había nadie.
El güero se reía de él, pero poco después dejó de hacerlo. Una noche, mientras estábamos en nuestro punto de reunión, dijo que había sentido que alguien le respiraba en el cuello. No había nadie detrás de él. Pero lo peor no eran las sombras ni los ruidos. Lo peor era lo que empezó a pasarle a las personas. La rivalidad con la otra pandilla parecía haberse terminado de la noche a la mañana. Ya no los veíamos en nuestro territorio, pero escuchábamos rumores. Decían que 2 de ellos habían sido encontrados muertos en circunstancias extrañas. Uno en su cuarto, con los ojos abiertos y una expresión de puro terror. El otro, colgado de una cuerda en un parque cercano, aunque nadie entendía por qué. Después de eso, ya nadie se atrevió a acercarse a nosotros. Lo que al principio parecía ser una victoria pronto se convirtió en una maldición. Iván dejó de aparecer. Al principio pensamos que simplemente se estaba tomando un descanso, pero luego descubrimos que su familia tampoco sabía dónde estaba. Su cuarto estaba intacto, su cartera y su teléfono seguían allí, pero él no. Fue como si se lo hubiera tragado la tierra. Las cosas empeoraron cuando Mario murió. Fue algo que nunca olvidaré. Estábamos en un callejón, hablando sobre cómo las cosas se estaban volviendo raras, cuando de repente gritó. Cayó al suelo, agarrándose el pecho como si no pudiera respirar. Lo llevamos al hospital, pero murió antes de llegar. Los médicos dijeron que había sido un infarto, pero Mario tenía apenas 25 años y estaba completamente sano. Después de su muerte, todo se desmoronó. El güero desapareció, igual que Iván. Julián dejó de salir de su casa y cuando fui a buscarlo, no me dejó entrar. Desde la ventana, lo vi hablando solo, como si estuviera discutiendo con alguien que no estaba ahí. Una semana después, también desapareció. Yo fui el único que quedó. Por mucho tiempo, no supe qué hacer. Me alejé del barrio, intenté empezar de nuevo en otro lugar, pero el peso de lo que habíamos hecho nunca me dejó en paz. Incluso ahora, más de una década después, sigo sintiendo que algo me observa. No sé si lo que desatamos en ese ritual sigue ahí, pero sé que no está terminado. No se puede abrir una puerta y esperar que lo que cruza se quede al otro lado. Nunca volví a mencionar lo que pasó esa noche, y estoy seguro de que los demás tampoco lo hicieron, si es que siguen vivos. Pero una cosa es cierta, las calles de Tepito tienen su propio latido, y si escuchas con atención, quizás puedas oír los secretos que deberían haber quedado enterrados. El altar que nunca debimos tocar. Hay decisiones que parecen insignificantes en el momento, pero que terminan marcando el resto de tu vida. Para mí, esa decisión ocurrió en 2016 y fue el principio del fin de todo lo que creía saber. Nunca he podido olvidar lo que pasó, ni creo que algún día lo haga. Incluso ahora, mientras cuento esto, puedo sentir el peso de esa noche, como si el tiempo no hubiera avanzado desde entonces. Vivía en un barrio de la Ciudad de México, donde las oportunidades escasean y las tentaciones sobran. Mi grupo era conocido por asaltar comercios pequeños y camiones que pasaban por la zona. Nada demasiado grande, pero suficiente para sobrevivir y mantenernos en ese ciclo sin fin de peligro y adrenalina. No éramos buenos tipos, lo sé. Pero en ese momento no nos importaba. Era lo que sabíamos hacer, lo que nos mantenía en la cima, al menos dentro de nuestro pequeño mundo. Todo comenzó una tarde cualquiera. Uno de los chicos del grupo, al que llamábamos el Negro, llegó con una idea. Había visto un altar dedicado a la Santa Muerte en un pequeño local al final de la calle. Era un lugar discreto, con una cortina metálica pintada de negro y veladoras que iluminaban la entrada. Los dueños eran una pareja de ancianos que, según el Negro, no podrían oponer resistencia. Él decía que podíamos robar las figuras, las veladoras y todo lo que estuviera en el altar. Esas cosas se venden bien en el mercado, nos dijo. Y como siempre, nadie cuestionó la idea. Esa misma noche, cuando el barrio estaba más tranquilo, nos acercamos al lugar. Habíamos hecho esto 1000 veces antes, así que no había nada que me hiciera pensar que sería diferente. Rompimos el candado de la cortina y entramos.
El interior estaba lleno de figuras de la Santa Muerte de todos tamaños, cubiertas con túnicas de colores, rodeadas de flores y ofrendas. Había un olor extraño, una mezcla de incienso y algo más que no pude identificar. El altar principal estaba en el fondo, elevado sobre una mesa cubierta con tela roja. En el centro, una figura grande, de casi 1 metro de altura, destacaba entre las demás. Era negra, con detalles dorados y una mirada que parecía seguirte a donde fueras. El negro fue el primero en acercarse y levantarla. Me acuerdo de que se rió mientras decía algo sobre cuánto dinero podríamos sacar por ella. Los demás nos llevamos las figuras más pequeñas, las velas y hasta algunas monedas de las ofrendas. No dejamos nada. Todo salió según lo planeado. Regresamos al lugar donde solíamos reunirnos, un taller abandonado que usábamos como base, y dejamos ahí las cosas mientras decidíamos cómo venderlas. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos nos sentíamos extraños. Había algo en el ambiente, como si la noche se hubiera vuelto más pesada. Pero no le dimos importancia. Éramos invencibles, o al menos eso creíamos. Esa misma noche, el negro murió. Lo encontraron en su cama al día siguiente. Su madre dijo que lo había visto acostarse como siempre, sin ningún problema, pero al amanecer ya no despertó. Cuando lo revisaron, no encontraron señales de violencia ni enfermedad. Simplemente había muerto. Fue como si algo hubiera apagado su vida mientras dormía. La noticia nos golpeó como un balde de agua fría. Nadie quiso decirlo en voz alta, pero todos sabíamos que algo no estaba bien. Intentamos continuar como si nada, pero las cosas solo empeoraron. 2 días después, uno de los chicos, Toño, tuvo un accidente en su moto. Según los testigos, perdió el control sin razón aparente y se estrelló contra un poste. Sobrevivió, pero quedó con la pierna destrozada. Luego, le tocó a Rulo, otro del grupo. Mientras trabajaba en su casa, una herramienta se le cayó encima, cortándole profundamente el brazo. Decía que había sentido como si alguien se lo hubiera arrebatado de las manos. Para entonces, todos estábamos aterrados, aunque nadie lo admitía. No podíamos dejar de pensar en el altar, en la figura que habíamos robado. Sentíamos que algo nos estaba castigando por lo que hicimos. Intenté convencerme de que eran solo coincidencias, pero cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura negra en mi mente, mirándome con esos ojos vacíos. Lo peor llegó una semana después. Yo iba caminando por el barrio cuando una maceta cayó desde el 5º piso de un edificio. Fue cuestión de segundos, pero me salvé por un pelo. Cayó tan cerca que pude sentir el impacto en el suelo. La gente que estaba cerca me miró como si hubiera visto un fantasma. Esa fue la última señal que necesité. Sabía que si no hacía algo, yo sería el próximo. Esa misma noche, junté a los pocos que quedábamos del grupo y les dije que teníamos que devolver las cosas. Al principio, algunos se resistieron, diciendo que sería una humillación, pero no les tomó mucho tiempo cambiar de opinión. Estábamos desesperados. Cargamos todo lo que habíamos robado, incluyendo la figura grande que había pertenecido al negro, y volvimos al lugar. Lo encontramos igual que la primera vez, con la cortina metálica cerrada y las veladoras apagadas. Dejamos todo frente a la entrada, intentando organizarlo como estaba antes, y nos fuimos sin mirar atrás. Nadie dijo una palabra durante el camino de regreso. Desde ese momento, las cosas cambiaron. Las desgracias cesaron, y poco a poco, cada uno de nosotros tomó un camino diferente. Yo dejé la pandilla. Decidí buscar trabajo honesto, aunque no fuera mucho. No podía seguir viviendo con esa culpa, con el recuerdo de lo que habíamos hecho. Hasta el día de hoy, no puedo pasar cerca de un altar de la Santa Muerte sin sentir un escalofrío recorriendo mi cuerpo. Es un recordatorio de que hay cosas que no debemos tocar, de que hay fuerzas que no entendemos y que pueden ser más reales de lo que creemos. Nunca volví a saber de los demás. Algunos dicen que se mudaron, otros que terminaron en la cárcel. Lo único que sé es que, después de esa experiencia, mi vida cambió para siempre. Y cada noche, cuando cierro los ojos, todavía puedo ver esa figura negra, con su mirada fija en mí,
como si nunca me hubiera dejado ir del todo. El túnel de los olvidados. Hay lugares que parecen existir al margen del tiempo, espacios que, aunque forman parte de nuestro día a día, guardan secretos que sería mejor no descubrir. El túnel de mi barrio, en la Ciudad de México, era uno de esos lugares. Una entrada estrecha y oscura conectaba varias calles, sirviendo como atajo y, para algunos, como un refugio improvisado. No tenía un nombre oficial, pero todos lo conocíamos como el túnel de los perros, un apodo que nadie sabía explicar, aunque nadie cuestionaba. A simple vista no parecía ser más que un pasillo olvidado por la ciudad, un lugar sucio, lleno de grafitis y basura, pero para mí y muchos otros se convertiría en algo más, algo que nunca olvidaré. Era el año 2020, en pleno caos de la pandemia, cuando la vida se había vuelto aún más dura en el barrio. Mi nombre es Eric, y en ese entonces tenía 23 años. Como muchos otros, vivía día a día, tratando de sobrevivir y, en ocasiones, metiéndome en problemas. No formaba parte de ninguna pandilla oficialmente, pero tenía amigos que sí lo eran, y a veces terminaba involucrado en cosas que preferiría no haber hecho. Esa noche en particular, había estado con ellos cuando la situación se salió de control. Estábamos en la esquina de siempre, platicando y fumando, cuando apareció un grupo de la pandilla rival. No hubo advertencias, solo gritos y agresiones. En un abrir y cerrar de ojos, estábamos corriendo por las calles del barrio, tratando de alejarnos antes de que todo escalara. La adrenalina me cegó por completo, y sin pensarlo, tomé el camino que llevaba al túnel. Había pasado por ahí 1000 veces durante el día, pero nunca lo había cruzado de noche. Era una regla no escrita entre los vecinos. Nadie lo usaba después del anochecer, aunque nadie decía exactamente por qué. Esa noche, sin embargo, no tenía opciones. Mientras corría hacia la entrada del túnel, podía escuchar los pasos de los que me perseguían cada vez más cerca. Entré sin dudarlo, con la esperanza de que el laberinto de pasillos me ayudara a perderlos. El aire dentro era frío y húmedo, y el eco de mis propios pasos retumbaba en las paredes. Al principio, todo parecía normal, o al menos tan normal como podía ser en un lugar así. Pero a medida que avanzaba, la oscuridad comenzó a volverse más densa. La poca luz que entraba desde la entrada desapareció rápidamente, dejándome completamente envuelto en sombras. Seguí avanzando, usando mi memoria para guiarme, cuando me di cuenta de algo que me hizo detenerme en seco. Había otro sonido en el túnel. Era débil, pero constante. Parecía el golpeteo de pasos, ligeros pero persistentes, como si alguien más estuviera caminando detrás de mí. Me detuve por un momento, giré la cabeza y miré hacia atrás, pero no vi nada. Solo oscuridad. Pensé que tal vez los que me seguían habían entrado, pero no había voces, ni gritos, solo ese sonido tenue que no parecía venir de ningún lugar en específico. Volví a caminar, esta vez más rápido, tratando de convencerme de que era mi imaginación jugando conmigo. Pero el sonido continuó. Pasos que coincidían con los míos, pero que no eran míos. Cambié el ritmo de mi caminar para comprobarlo, y cada vez que lo hacía, el sonido también cambiaba. Fue en ese momento cuando empecé a sentir que algo estaba realmente mal. El aire se volvió más pesado, como si el túnel hubiera dejado de ser un lugar físico y se hubiera transformado en algo más, algo vivo. La humedad era sofocante y mis pulmones se esforzaban por respirar. Había grafitis en las paredes, como siempre, pero algo en ellos era diferente. Las imágenes parecían moverse ligeramente con la luz tenue de mi celular, como si estuvieran cambiando de forma, mirándome mientras avanzaba. Seguí caminando, pero no estaba seguro de cuánto tiempo había pasado. El túnel nunca había sido tan largo antes. Empecé a preguntarme si había tomado un desvío equivocado, pero no recordaba haber visto ningún cruce. Era un camino recto, o al menos eso creía. Lo que antes había sido un lugar conocido ahora era completamente irreconocible. Y entonces lo vi. Al final del túnel, o al menos lo que pensé que era el final, había una luz tenue.
Me aferré a ella como mi única esperanza y aceleré el paso, ignorando el sonido de los pasos que ahora parecía más cercano. Pero cuanto más me acercaba, más sentía que algo no estaba bien. La luz no era cálida, como la de una lámpara, ni fría como la de la luna. Era algo intermedio, una especie de brillo que no iluminaba realmente, sino que parecía envolver el aire como un vapor. A su alrededor había marcas en las paredes, como arañazos profundos, pero demasiado regulares para ser accidentales. Cuando finalmente llegué al origen de la luz, me encontré con algo que nunca podré explicar del todo. Había una figura, apenas visible, de pie en medio del túnel. No era una persona, al menos no como las conocemos. Era alta, delgada, y parecía estar envuelta en una especie de niebla oscura que se movía como si tuviera vida propia. No tenía rostro, pero de alguna manera sabía que me estaba mirando. Me congelé, incapaz de moverme, mientras la figura permanecía inmóvil. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido segundos o minutos, pero finalmente reuní el valor para dar un paso atrás. En ese momento, la figura se movió. No caminó ni corrió, simplemente avanzó hacia mí, como si estuviera flotando. Fue suficiente para hacerme girar y correr lo más rápido que pude, ignorando el dolor en mis piernas y el aire pesado que parecía hundirme. Cuando finalmente vi la salida, el alivio me golpeó como una ola. La luz de la calle nunca había parecido tan brillante ni tan cálida. Crucé el umbral del túnel y caí al suelo, jadeando y temblando. Miré hacia atrás, esperando ver algo salir detrás de mí, pero todo estaba vacío. El túnel se veía tan normal como siempre, como si nada hubiera pasado. Fue entonces cuando sentí algo en mis brazos. Miré hacia abajo y vi marcas, líneas rojas que cruzaban mi piel como si algo me hubiera arañado. No había sentido dolor ni nada mientras estaba dentro, pero allí estaban, claras como el día. No eran superficiales, pero tampoco parecían haber sangrado. Eran como cicatrices frescas y cada vez que las miraba sentía que algo me observaba desde el túnel. Esa fue la última vez que entré allí. Desde ese día, evité ese lugar como si mi vida dependiera de ello, porque probablemente lo hacía. Nunca conté lo que vi, al menos no hasta ahora. Pero cada vez que paso cerca de la entrada, siento esa misma pesadez en el aire, como si algo todavía estuviera allí, esperando. La figura del mercado. Hay historias que te marcan para siempre. Historias que parecen salir de una película o de un libro, pero que, cuando te suceden a ti, te das cuenta de lo real y peligroso que puede ser el mundo. Lo que voy a contar pasó en 2012, en Tepito, ese barrio donde lo imposible parece mezclarse con lo cotidiano. Hasta hoy, no sé si lo que vivimos fue una maldición, una casualidad o algo mucho peor. Pero una cosa es segura, ninguno de nosotros volvió a ser el mismo después de aquello. Mi nombre es Darío, y en aquel entonces tenía 21 años. Andaba siempre con los mismos compás, un grupo pequeño de 4 que compartíamos los días entre el desmadre y los encargos. Había uno que se llamaba Gerardo, aunque todos le decíamos Gera. Era el típico curioso, siempre queriendo descubrir cosas nuevas, meterse donde nadie lo llamaba. Fue precisamente esa curiosidad lo que nos metió a todos en un problema del que nunca pudimos salir del todo. Una tarde de verano, estábamos dando vueltas por el mercado de Tepito, como hacíamos casi todos los días. No íbamos por nada en particular, simplemente buscábamos matar el tiempo y ver si caía algún negocio rápido. Fue entonces cuando Gera se detuvo en un puesto que nunca antes habíamos visto. Era pequeño, con una mesa vieja cubierta por un mantel sucio y lleno de objetos raros, amuletos, figuritas de barro, collares extraños. El tipo que lo atendía era un hombre mayor, con una mirada que no dejaba de seguirnos mientras revisábamos las cosas. Lo que llamó la atención de Gera fue una figura de madera, no muy grande, pero con detalles que parecían haber sido tallados a mano. Era de un color oscuro, casi negro, y estaba cubierta de símbolos que ninguno de nosotros reconocía. Parecían letras, pero no eran de ningún idioma que conociéramos. La figura tenía forma humana,
pero su rostro era completamente liso, sin ojos, sin boca, sin nada. Solo una superficie pulida que reflejaba la luz de una manera inquietante. Jera, emocionado como siempre, la compró. El viejo del puesto apenas dijo nada, solo extendió la mano para recibir el dinero y le entregó la figura envuelta en un pedazo de papel periódico. Fue extraño, pero no le dimos importancia en ese momento. Jera estaba fascinado con su tesoro y no paraba de bromear sobre lo mucho que podría valer si resultaba ser algo raro de verdad. Esa noche, llevamos la figura a su casa. Jera vivía solo en un departamento pequeño y desordenado en el tercer piso de un edificio viejo. Dejamos la figura sobre la mesa y pasamos el rato jugando cartas y tomando cervezas hasta que se hizo tarde y cada quien se fue a su casa. Todo parecía normal, al menos por ese día. Pero las cosas comenzaron a cambiar casi de inmediato. 2 días después, cuando volví a ver a Jera, me dijo que había tenido un sueño extraño. Me contó que, en el sueño, estaba en su cuarto y veía una sombra parada en la esquina. No podía moverse ni gritar, y sentía como si esa sombra lo estuviera observando, aunque no tenía rostro. Al principio, no le di mucha importancia. Todos tenemos pesadillas de vez en cuando, ¿no? Pero esa fue solo la primera señal de que algo estaba mal. A partir de ahí, todo fue cuesta abajo. Jera empezó a cambiar. Ya no era el mismo de siempre. Pasaba los días distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. Nos decía que, por las noches, seguía viendo esa sombra en las esquinas de su cuarto. Pero ahora no era solo en sueños. Decía que, al despertar, podía verla ahí, inmóvil, como si lo estuviera esperando. Lo peor es que juraba que la figura de madera parecía moverse del lugar por sí sola. La dejaba en la mesa, pero al día siguiente la encontraba en su cama, en el piso o incluso en el baño. Al principio, pensamos que solo estaba jugando con nosotros, que intentaba asustarnos o llamar nuestra atención. Pero Jera no era el tipo de persona que se asustaba fácilmente, y menos aún el tipo de persona que inventaba cosas así. Su rostro lo decía todo, estaba realmente aterrorizado. Una noche, todo se salió de control. Fue la última vez que vimos a Jera. Eran las 10 de la noche cuando recibí una llamada de otro de los chicos del grupo. Me dijo que Jera no contestaba el teléfono y que llevaba todo el día sin salir de su casa. Decidimos ir a buscarlo. Cuando llegamos al edificio, subimos rápidamente las escaleras y tocamos la puerta de su departamento. Nadie respondió. Golpeamos más fuerte, llamándolo por su nombre, pero todo estaba en silencio. Finalmente, forzamos la puerta y entramos. El departamento estaba oscuro, con un olor extraño en el aire, algo húmedo y pesado. Llamamos a Jera, pero no había rastro de él. Lo buscamos en cada rincón, en la sala, en el baño, incluso debajo de la cama. Nada. Simplemente había desaparecido. Lo único que encontramos fue la figura de madera, rota en el suelo. Sus pedazos estaban esparcidos por toda la habitación, como si alguien la hubiera arrojado con fuerza contra la pared. Pero lo más extraño eran las marcas en las paredes. Había símbolos tallados en el yeso, los mismos que estaban en la figura. No entendíamos cómo habían llegado allí, pero parecían recientes, como si alguien los hubiera hecho esa misma noche. Esa fue la última vez que alguien mencionó a Jera. Nunca volvimos a saber de él. Su familia reportó su desaparición, pero nadie pudo encontrar una sola pista de lo que le había pasado. Simplemente se esfumó, dejando atrás su departamento vacío y esa figura rota que nunca debimos haber tocado. A partir de ese día, cada uno de nosotros tomó distancia. Nos daba miedo hablar del tema, como si al hacerlo pudiéramos traer de vuelta aquello que se llevó a Jera. Incluso hoy, cuando paso cerca de ese mercado en Tepito, siento un nudo en el estómago. Ya no miro los puestos de antigüedades, ni me detengo a curiosear. Aprendí por las malas que hay cosas que no deben tocarse, objetos que llevan consigo algo que no pertenece a este mundo. Jera nos dejó una lección que nunca olvidaré: no todo lo que brilla es un tesoro, y no todo lo extraño merece ser descubierto. El niño de la morgue maldita.
No creo que haya algo que te prepare para el encierro. La sensación de que la vida como la conoces termina en cuanto se cierra la puerta de una celda es algo que no se olvida. Era 2014 cuando me arrestaron por un robo que salió mal. Nada demasiado grande, un golpe rápido, un descuido, pero alguien más rápido nos delató y la policía nos atrapó antes de poder escapar. Me sentenciaron a 6 meses en un reclusorio cerca de la Ciudad de México. Al principio pensé que sería fácil de sobrellevar, pero me equivoqué. El reclusorio es un lugar donde las horas pasan lento y el silencio pesa tanto como los murmullos. Los días se mezclan entre sí y todo lo que puedes hacer es sobrevivir. Pero hay algo más en esos lugares, algo que no está escrito en las reglas del encierro. Las historias. Los rumores. Las cosas que nadie dice en voz alta, pero que todos parecen conocer. Y fue allí, entre paredes descascaradas y camas de metal oxidado, donde escuché por primera vez sobre la morgue y la figura de la Santa Muerte. Todo comenzó con un hombre que todos conocían como el Flaco. Era uno de esos tipos que parecían saber cosas que los demás preferían ignorar. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, todos lo escuchaban. Un día, mientras jugábamos cartas en el patio, comenzó a hablar sobre una morgue que estaba cerca de Tepito, un lugar donde decían que pasaban cosas extrañas. Según él, esa morgue tenía una figura de la Santa Muerte, una figura diferente a las que se suelen ver en los altares. No era decorativa, no estaba rodeada de velas ni flores. Estaba sola, olvidada en un rincón de ese lugar, y tenía una energía que nadie podía explicar. El Flaco contaba que quienes habían entrado a esa morgue y se habían topado con la figura no volvían a ser los mismos. Decía que, después de verla, algunas personas comenzaron a experimentar cosas inexplicables. Lo más inquietante era la historia de un hombre que, tras ser encerrado, comenzó a ver a un niño en su celda. Nadie más podía verlo, pero el hombre juraba que cada noche el niño se aparecía en una esquina, llorando en silencio, como si estuviera atrapado. Con el tiempo, ese hombre perdió la cordura y terminó quitándose la vida. La historia se esparció, y muchos empezaron a creer que la figura estaba conectada con lo que le ocurrió. Escuchar eso me dejó intranquilo, pero no podía quitarme la historia de la cabeza. Durante los meses que pasé en el reclusorio, comencé a notar que más de uno hablaba en voz baja sobre la morgue. Algunos decían que conocían a alguien que había trabajado allí, mientras que otros aseguraban que habían visto la figura con sus propios ojos. Era como si la historia estuviera en todas partes, siempre rodeada de ese aire pesado que te hacía dudar si era un simple rumor o algo más. Cuando finalmente cumplí mi condena y salí del reclusorio, pensé que todo eso quedaría atrás. Pero no fue así. En Tepito, las historias sobre esa morgue y la figura de la Santa Muerte parecían seguirme. Cada vez que pasaba por algún mercado o hablaba con conocidos, alguien mencionaba algo al respecto. Decían que la morgue llevaba años abandonada, pero que aún se usaba en ocasiones cuando los hospitales locales no tenían espacio. Nadie quería trabajar ahí, y quienes lo hacían no duraban mucho tiempo. Un día, mientras caminaba por el barrio, escuché a un vendedor hablar sobre el niño de la morgue. Me detuve, como si algo dentro de mí me obligara a escuchar. El hombre decía que ese niño había muerto hace muchos años, un caso de negligencia médica que nunca se resolvió. Según él, el espíritu del niño se había quedado atrapado en la morgue y la figura de la Santa Muerte, por alguna razón, estaba conectada con él. Nadie sabía quién la había puesto allí, pero todos coincidían en que no era un objeto común. La curiosidad comenzó a consumirme. Sabía que debía dejar el tema, que no era algo en lo que debía meterme, pero no pude evitarlo. Una noche, después de darle vueltas al asunto durante días, decidí ir a buscar la morgue. Pregunté a varias personas hasta que alguien me dio la ubicación exacta. Estaba en una calle estrecha, casi escondida entre edificios viejos y talleres mecánicos. Cuando llegué, sentí una extraña tensión en el aire. El edificio era pequeño, con paredes descascaradas y ventanas rotas. La puerta principal estaba abierta, como si nadie se molestara en cerrarla. Entré con cautela, alumbrando el camino con la linterna de mi teléfono.
El interior estaba sucio, con papeles y basura esparcidos por todas partes. El aire olía a humedad y descomposición, un olor que parecía haberse impregnado en las paredes. Caminé por los pasillos, buscando algo que confirmara las historias. No sabía qué esperaba encontrar, pero una parte de mí sentía que no debía estar ahí. Finalmente, llegué a una habitación al final de un corredor. La puerta estaba entreabierta y al empujarla, vi lo que todos describían. La figura de la Santa Muerte estaba ahí, en un rincón oscuro, cubierta de polvo y telarañas. Era más grande de lo que imaginaba, casi del tamaño de una persona, y tenía un rostro tallado que no parecía humano. Había algo en sus ojos vacíos que te hacía sentir observado, como si estuviera esperando algo. Pero lo peor no era la figura. Lo peor fue el sonido. No puedo describirlo completamente, pero era débil y lastimero. Un llanto. Un llanto que venía de la esquina opuesta a la figura. Sentí que el aire se me iba, pero no podía moverme. Quería voltear, pero mi cuerpo no me respondía. Finalmente, reuní el valor para mirar, pero no había nada allí. Nada visible, al menos. Salí de esa morgue tan rápido como pude, con el corazón latiéndome en los oídos. Desde ese día, no he vuelto a pasar cerca de ese lugar. No sé qué fue lo que vi, o si fue solo mi mente jugándome una mala pasada. Pero lo que sí sé es que las historias sobre la figura y el niño no son solo rumores. Hay algo en ese lugar, algo que no pertenece a este mundo, y sé que fui un tonto por acercarme. Hasta el día de hoy, sigo escuchando a la gente hablar sobre la morgue. Algunos dicen que la figura fue retirada, que alguien finalmente se atrevió a destruirla. Otros aseguran que aún está allí, esperando a la próxima persona lo suficientemente curiosa o imprudente para entrar. Yo, por mi parte, aprendí la lección. Hay cosas que es mejor no buscar, porque una vez que las encuentras, nunca te dejan en paz. Y, aunque intento olvidarlo, todavía, en las noches más tranquilas, siento como si algo estuviera conmigo, un recuerdo persistente de lo que nunca debí haber visto. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.